Bueno, dentro del transporte ferroviario, la ingeniería ocupa un rol fundamental y en varias de las ramas en las que se trabaja habitualmente tenemos ingenieros de distintas especialidades. Para poner algunos ejemplos, es muy normal tener electricistas para todo lo que es el suministro eléctrico y el control tanto arriba de los trenes como en la infraestructura. También tener ingenieros mecánicos para todas las partes que se mueven, siendo un vehículo en definitiva el tren, todo lo que es el mantenimiento de esos elementos y los repuestos necesarios para poder mantenerlos en funcionamiento. También hay muchos ingenieros civiles, habitualmente para todo lo que es la infraestructura, tanto el diseño, mantenimiento, la construcción y proyecto de ampliaciones o de nuevas estructuras. Indirectamente también tenemos ingenieros industriales que pueden trabajar en todo lo que es la organización del mantenimiento en general, la planeación. También, indirectamente también tenemos ingenieros químicos que pueden ayudar con el desarrollo de materiales porque son componentes muy especiales. Y a veces, no específicamente en el rol en el que estamos acostumbrados, pero en otros roles también tenemos todo lo que son los desarrollos de diagramas de transporte, la organización de todo el sistema para que cuando uno llegue a la estación, realmente si dice que un tren tiene que salir en un cierto horario, salga en ese horario. En el día a día normal de mi trabajo hay distintas facetas en función del proyecto en el que estemos trabajando habitualmente. Puede ser un día más de oficina en el cual uno está analizando datos, analizando documentos, preparando documentos, haciendo cálculos para poder lograr un diseño o una presentación o poder realizar un mantenimiento. En algunos casos necesitamos ir al campo para poder evaluar la situación, ya sea para una nueva infraestructura, tener que hacer un relevamiento en alguna estación o en algún lugar, o, por ejemplo, ir a revisar un tren, o sea, revisar alguno de los coches que componen el tren para evaluar algún desperfecto, ver cómo solucionarlo o encontrar soluciones para situaciones que se van presentando durante el servicio. También en algunos casos hay muchas reuniones porque obviamente nunca se trabaja solo, siempre se trabaja en equipo y la mejor manera de coordinar a la gente es a través de reuniones, en algunos casos reuniones virtuales, en algunos casos reuniones presenciales, normalmente de equipos, en algunos casos reducidos, en algunos casos ampliados, para coordinar las tareas y que cada uno sepa lo que tiene que hacer. La ingeniería es un trabajo que sí o sí se tiene que hacer en equipo, es imposible realizarla de manera individual, por lo tanto, los trabajos tienen que ser complementarios y bien coordinados para que las distintas partes que nosotros tenemos encajen entre sí y funcionen bien. Dentro de los sistemas de alimentación eléctrica para cualquier ferrocarril eléctrico tenemos dos sistemas que son principales. El sistema de alimentación por tercer riel y el sistema de alimentación por línea aérea o catenaria. A ejemplos de estos sistemas podemos ver, por ejemplo, el ferrocarril Roca es un ejemplo de línea aérea donde vemos un conductor de cobre colgado en la parte superior de la infraestructura y el tren tiene un dispositivo que se llama pantógrafo, que es como un brazo móvil que hace contacto con justamente ese elemento. Otro ejemplo de línea aérea podría ser la mayoría de las líneas del subte. Por ejemplo, la línea A, la línea C, la línea D, la línea E y la línea H. Para el caso de tercer riel, los mejores ejemplos los tenemos en el ferrocarril, por ejemplo, en el ferrocarril Urquiza, en el ferrocarril Sarmiento, en el ferrocarril Mitre. El tercer riel es ese riel justamente que está en la parte lateral de la vía y donde el tren a través de un elemento que se llama patín también va tocando y tomando la alimentación eléctrica. Y en el caso del subte lo pueden ver en la línea B. Normalmente los sistemas modernos, si uno tiene que proyectar un nuevo sistema, utilizan todos línea aérea. El tercer riel fue uno de los primeros sistemas que se utilizó y está desarrollado con la necesidad, o el costo, mejor dicho, de la infraestructura. El costo de instalación de un tercer riel es bastante menor por la cantidad de infraestructura que se necesita que el de la línea aérea. Por eso, originalmente se utilizaban esos sistemas
pero luego con el incremento de la potencia que necesita cada tren para funcionar, había muchas limitaciones en el uso del tercer riel y había que colocar una gran cantidad de cableado auxiliar. Por eso los sistemas modernos normalmente todos utilizan línea aérea, sobre todo cuanto más alta es la velocidad de circulación de los trenes. Cuando nosotros en cualquier transporte, nosotros necesitamos que un elemento, un vehículo, en nuestro caso particular un tren, acelere, luego mantenga esa velocidad y luego frene. Para eso nosotros necesitamos el ingreso de energía, que la podemos obtener de distintas fuentes, y a través, en los sistemas eléctricos de los motores eléctricos, traccionamos. Luego, la inercia es como en el auto, dejamos de acelerar y seguimos por el envión, por la inercia que nosotros teníamos. Y luego, cuando aplicamos el freno, originalmente se utilizaba el mismo sistema que en los autos, que era freno a fricción. Entonces, toda la energía cinética se transforma en calor y se disipa en el medio ambiente, por lo tanto no se reaprovecha. Cuando fue evolucionando los sistemas eléctricos, los motores, no todos los motores, pero gran parte de los motores se pueden utilizar como generador. Entonces, durante el proceso de frenado invertimos la conexión de los motores para pasarlos al sector de generador, y esa energía, originalmente teníamos una resistencia eléctrica como si fuese la estufa de nuestra casa, y toda la energía la disipábamos en esa resistencia. También se perdía en forma de calor, pero teníamos la ventaja que el frenado eléctrico tiene mejor regulación, era mucho más preciso que lo que es el frenado por zapatas. Luego se dieron cuenta que como todos los trenes están interconectados entre sí a través del sistema de alimentación, catenaria o tercer riel, si nosotros lográbamos coordinar que cuando un tren esté frenando, otro esté acelerando, esa energía que estábamos quemando en resistencias, lo que hacemos es la inyectamos a nuestro tercer riel o catenaria, de manera de que ese otro tren que está acelerando tome esa energía y no tome la energía de la red. Entonces logramos un gran ahorro energético. En el futuro lo que se está intentando desarrollar con algunas pruebas preliminares es, como no siempre es fácil coordinar la aceleración y el frenado de los distintos trenes, porque no solo depende de la coordinación, sino de los pasajeros y de distintas situaciones que pueda haber en el servicio, colocar algún medio de almacenamiento arriba de los trenes, que pueden ser baterías, que pueden ser supercapacitores, de manera de que si esa energía no la puede aprovechar otro tren, se almacene en estos elementos y luego se entregue en el periodo de tracción. Dentro de los distintos sistemas de transporte que existen, el ferrocarril es de los metros más sustentables y sostenibles, justamente por su fuente de energía. Al ser eléctrico, todo lo que es la tracción, los motores eléctricos, suelen tener un rendimiento muy elevado, por encima del 95% normalmente, y el sistema global suele estar por encima del 90% por todas las etapas que tenemos intermedias en lo que es el uso de la energía. Y encima, con los distintos elementos que estamos detallando, incorporando, almacenamiento de energía, frenado regenerativo, logramos también recuperar parte de la energía que se perdería en forma de calor. Los desarrollos que se están realizando buscan poder capturar cada vez más de esta energía de frenado para poder utilizarla, y que las fuentes de energía que se utilizan para alimentar a nuestro sistema provengan de energías renovables. Cuanto más renovable sea la energía, más sostenible va a ser el sistema en general. Dentro del sistema ferroviario, los avances que más están progresando vienen de la mano de incrementar el rendimiento de los sistemas existentes y el reaprovechamiento de la energía, del frenado y el almacenamiento de esa energía. Por otro lado, en paralelo también se están estudiando, pero en etapas preliminares, el uso de sistemas de alimentación alternativos, como puede ser el hidrógeno, a través de las celdas de hidrógeno, y también lo que es retomar algunos sistemas que se habían desarrollado pero por costos se habían quedado en desuso, como es la levitación magnética.
Gracias al desarrollo de las tierras raras y distintos elementos superconductores que no requieren de tan bajas temperaturas para funcionar, la infraestructura que nosotros necesitamos para lograr una levitación magnética ha reducido bastante sus costos. Entonces, el objetivo es que en algunas pruebas que fundamentalmente se están haciendo en China, es volver a recuperar estas infraestructuras porque logran velocidades muy superiores y consumos de energía menores. Y en una etapa todavía más preliminar, lo que se está intentando realizar es un sistema que quizás lo hayan visto, es muy conocido como el Hyperloop, que básicamente su concepto es también la levitación magnética para lo que es la tracción de los trenes, pero en túneles sellados al vacío. Esto solo tiene sentido para muy largas distancias, porque cuando nosotros queremos ir a mucha velocidad, tenemos que tener una distancia para poder acelerar y frenar, ¿no? Porque si queremos llegar a 500, 600 o 1000 kilómetros por hora, necesitamos un trayecto para poder hacerlo. No tendría sentido en un subte o en un ferrocarril de cercanías donde las estaciones están muy cercanas. Y el objetivo es que en un túnel donde nosotros estamos en vacío, eliminamos una de las principales resistencias que nosotros tenemos que vencer con la energía que nosotros suministramos, que es la resistencia del aire, la resistencia del medio que genera la mayor fricción con el movimiento de los trenes. En general hay bastantes posibilidades para los ingenieros argentinos de trabajar en el exterior en distintas etapas del desarrollo de la carrera, en algunos casos en etapas, las primeras etapas y también en las etapas avanzadas. Lo que se valora bastante de la ingeniería argentina es nuestro buen nivel de conocimiento y que nos adaptamos bastante fácilmente a lo que es distintos entornos. Quizás en el exterior las personas normalmente no trabajan y estudian al mismo tiempo, mientras que aquí es muy común, entonces tenemos un complemento en lo que es nuestro desarrollo de los estudios en la parte laboral que nos otorga un nivel de experiencia a edades tempranas mayor que el que suele haber en otros países y adicionalmente, como en Argentina, la cantidad de ingenieros es menos que la necesaria, nos obliga a nuestra carrera a tener que tomar varios temas de nuestra especialidad, pero quizás de distintas especializaciones. Entonces, tenemos un buen nivel de desarrollo en lo que son las interfaces y también en el conocimiento global de los sistemas, que eso en el exterior no es tan común. Entonces, esos perfiles para ciertos puestos son muy buscados y en general, por lo menos todos los ingenieros argentinos que suelen ir al exterior y que se logran integrar, terminan siendo muy valorados. La actualización constante dentro de la carrera del ingeniero en cualquier especialidad es indispensable, no se puede evitar porque como nosotros trabajamos con tecnología, la tecnología siempre avanza, en algunas ramas más rápidamente, en otras ramas más lentamente, pero sí o sí avanza y lo que uno vio cuando estudió a lo largo del tiempo, en 5, en 10 años, siempre va a quedar un poco desactualizado. No los fundamentos, porque los fundamentos siempre son los mismos, pero sí el elemento que quizás utilizamos en el momento, las técnicas o la tecnología disponible. Un ejemplo de esto que todos tenemos en el bolsillo son los teléfonos celulares que quizás hace 20, 25 años era muy raro que uno lo tuviese y hoy no podemos imaginar la vida sin este elemento y no solo lo utilizamos para nuestra comunicación personal, sino para gran cantidad de usos laborales y uno no podría imaginarlo en el día a día el trabajo sin tener un teléfono celular. Entonces, de esa misma manera hay muchos elementos de tecnología que son necesarios para, en sistemas modernos, poder tener precios competitivos, para poder tener productos sostenibles y sustentables. Y la única manera de
saber cómo implementar estos elementos y poder trabajar en las obras, proyectos o en las operaciones en los que habitualmente trabajamos es mantenernos actualizados y conocer estos sistemas. En algunos casos porque los operamos y necesitamos hacerlo mantenimiento, o en algunos casos porque nos toca trabajar en proyectar futuras obras, futuras líneas, futuros sistemas y necesitamos conocer qué es lo nuevo, porque de nada sirve proyectar un nuevo sistema con tecnología antigua, sino que tenemos que ya enfocarnos en lo que se viene, en lo nuevo. Para mí la ingeniería siempre fue la profesión que elegí. Yo fui técnico en la secundaria y nunca fue una duda para mí seguir ingeniería. Y creo que es una profesión muy loable, más que nada porque permite tener un gran impacto en lo que es nuestro entorno. Muchas veces un ingeniero con su trabajo diario, en las grandes obras en las que podemos llegar a trabajar, logramos mejorar la vida de las personas, el día a día de las personas, y eso es una de las cosas que más valoro de mi profesión, porque muchas veces uno tiene que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas, pero luego ve el resultado cuando quizás un amigo te dice qué lindo ese trabajo donde estuviste, o qué lindo esa obra, o qué lindo ese tren, cómo estoy llegando más temprano a mi trabajo, o cómo viajo mejor. Es algo que uno valora mucho. Y respecto a la inteligencia artificial, es una herramienta que de a poco se está incorporando, que ha logrado integrarse bastante bien en el trabajo del ingeniero como fuente de consulta. Uno de los problemas que tenía mucho la ingeniería era poder tener bibliografía o fuentes de datos actualizadas, y gracias a la inteligencia artificial es un poquito más fácil cuando uno necesita referencias técnicas poder conseguirlas, pero hay que tomarla con cuidado porque esas referencias no siempre están contrastadas. Es un poco difícil, por lo menos que en el corto plazo la inteligencia artificial pueda reemplazar el 100% del trabajo de un ingeniero, porque no solo se requiere aplicar una fórmula donde tenemos una entrada, una fórmula y una salida que podría automatizarse, sino que cada uno de los proyectos normalmente en los que nosotros trabajamos requieren de alguna adaptación. En todos los proyectos que a mí me ha tocado trabajar, no hay dos que hayan sido iguales y que hayamos podido aplicar exactamente la misma fórmula. Entonces, esa parte con la inteligencia artificial es muy difícil de hacer. Lo que sí probablemente podamos tener un complemento, y trabajos que eran muy tediosos, de cálculos repetitivos, que nos quitaban mucho tiempo que le podíamos dedicar a la organización, planificación de los proyectos, poder a través de estas herramientas quitarlos y nosotros enfocarnos en la parte más importante. Bueno, en este viaje que vamos a mostrar en este momento, vamos a ir pasando por diversas estaciones con los distintos tipos de energía que se utilizan para poder convertir esa fuente de energía en energía de movimiento que vamos a utilizar en nuestros ferrocarriles. En la primera estación podemos ver nuestro pedazo de carbón que nos daba la energía del vapor que utilizábamos para poder movernos. Luego, en nuestra siguiente estación, tenemos también combustibles fósiles, pero relacionados a los derivados del petróleo, que también utilizábamos para poder convertirlo en energía cinética. Casi al mismo tiempo, en este recorrido, también comenzó a desarrollarse lo que es la energía eléctrica para utilizarlo en la tracción, que tiene muchos beneficios respecto de los combustibles fósiles, ya que los rendimientos que utilizamos para poder obtener esta energía son mucho mejores que en cualquiera de los motores que usan combustibles fósiles. Y por último, en nuestra última estación, ya pensando en el futuro, comenzamos a integrar lo que es el almacenamiento de energía y lo que es todos los combustibles renovables. Por ejemplo, hay una evolución que consiste en el hidrógeno y en el uso de distintas energías renovables que nos permiten parte de la energía del frenado del tren poder utilizarla nuevamente en las próximas aceleraciones.